Que Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero compartir una palabra con ustedes que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 6, el versículo número 30, y habla acerca de la alimentación de los 5,000. Acompáñenme a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y les contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros apartados a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan al campo y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupo, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. La enseñanza de hoy se titula El milagro de la multiplicación. Esta historia empieza con los discípulos contándole a Jesús de todas las cosas que habían hecho durante la misión a la que Él les había enviado anteriormente. En el capítulo 6 y versículo 7 del mismo libro, nos cuenta cómo Jesús los envió de 2 en 2 a predicar el Evangelio a las ciudades de alrededor. Jesús les había ordenado que no llevaran con ellos nada, ni alimento, ni dinero, ni ropa extra, sino que fueran y se alojaran en casa donde fueran recibidos. Los discípulos predicaban y dice que muchos se arrepentían. Ellos también echaban fuera demonios y sanaban muchos enfermos con la autoridad que Jesús les había dado. Ellos, emocionados y sorprendidos por todo lo que habían hecho, le estaban contando a Jesús de todas las cosas que les había sucedido. Pero como ya estaban cansados, Jesús les dice que vayan a un lugar desierto para que puedan descansar un poco, ya que era tanta la gente que estaba allí que los discípulos no tenían tiempo ni de comer. Mientras se alejaba la barca, dice que la gente se dio cuenta para dónde se dirigían y muchos de ellos deciden irse tras ellos, pero de a pie. Y ellos llegaron primero al lugar donde Jesús y los discípulos se dirigían. Luego nos dice que cuando ellos llegaron, ya se encontraron con la multitud. En el versículo 34 nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor,
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho en Isaías 40:11, que dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. En esta ocasión se encuentran aproximadamente 5,000 hombres, no incluyendo a las mujeres o niños que estaban también presentes. Ya se estaba haciendo muy tarde y los discípulos, preocupados por la multitud, se acercan a Jesús para recordarle que ya era tarde y le sugieren que despida a la gente para que vaya a las aldeas de alrededor para comprar algo de comer. No podemos negar que la preocupación de los discípulos es totalmente normal. La realidad era que estaban en un lugar desierto, ya se estaba haciendo tarde y no tenían comida para poder alimentarles. Los discípulos le sugieren a Jesús que los despida y que cada persona vaya a comprar algo de comer. Pero la respuesta de Jesús hacia los discípulos es sorprendente. Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Los discípulos, perplejos por la sugerencia de Jesús, le dicen que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer. El solo hecho de pensar que esto es lo que Jesús estaba sugiriendo era totalmente ilógico, ya que 200 denarios es equivalente a más o menos el salario de un año. Ciertamente los discípulos no tenían dinero, ya que recordemos que acababan de volver de la misión a la que Jesús les envió diciendo: no lleven nada consigo. Imaginemos la frustración que les causa a los discípulos esta respuesta de Jesús, diciendo: aliméntenlo ustedes. Pero lo que Jesús estaba haciendo es probando la fe de ellos, ya que ellos estaban muy maravillados por todas las cosas que habían hecho en su misión. Ellos tenían fe para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero, ¿será que tendrían fe suficiente para hacer algo tan cotidiano, tan trivial como alimentar a alguien? Muchas veces, al igual que los discípulos, nosotros tenemos fe de orar por alguien y creemos que Dios le dará la sanidad, pero no tenemos la fe suficiente para creer que Dios se va a ocupar de todas nuestras necesidades. No solamente en las necesidades espirituales, sino también en las necesidades físicas, Dios puede hacer algo maravilloso. Los discípulos sabían la historia de cuando Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Ese era el Dios en el que ellos creían. Entonces Jesús estaba probando hasta dónde llegaba la fe de sus discípulos. Pero los discípulos se concentraron en lo que les faltaba. O sea, ellos se enfocaron en el hecho que no tenían suficiente dinero para alimentar a tanta gente. Pero Jesús se enfocó en algo diferente. Jesús se enfocó en lo que sí tenían. Él les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? En el libro de Juan da un detalle más.
diciendo que un muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Y los discípulos lo tomaron y lo llevaron a Jesús. Entonces Jesús manda a los discípulos que ordenen a la gente en grupos de 100 y grupos de 50. Notemos algo. Jesús no les explica a los discípulos lo que estaba por acontecer. Él solamente les ordena que vayan y ordenen a la gente de 100 y de 50, que se sienten como si es hora de comer. Los discípulos obedecen al mandato de Jesús, aún sin saber qué era lo que Él iba a hacer. Imaginemos que somos nosotros en el lugar de los discípulos, yendo por la multitud, ordenándolos para darles alimento, pero sabiendo que solamente hay 5 panes y 2 peces. Lo que los discípulos estaban haciendo era un acto de obediencia hacia Jesús, ya que el milagro aún no había sucedido. Pero ellos obedecieron a Jesús y no le cuestionaron. ¿Será que nosotros hiciéramos lo mismo cuando Dios nos manda a hacer algo, aún sin que nos diga qué es lo que está por acontecer? Jesús toma los panes y dice la palabra que miró hacia el cielo y los bendijo. El acto de mirar hacia el cielo era en forma de agradecimiento al Padre por el milagro que estaba por suceder, y agradecimiento por lo que Él ya había proveído. Jesús estaba dándole gracias al Padre antes que sucediera el milagro. Jesús no esperó que el pan fuera multiplicado para entonces dar gracias a Dios, sino que Él primeramente bendijo lo poco que tenía en ese momento, que eran 5 panes y 2 peces, dando gracias al Padre por las providencias. Aquí hay 3 puntos importantes que yo quiero que notemos. Hay 3 pasos muy importantes que Jesús nos revela en esta ocasión para poder alcanzar un milagro o para ser prosperado. El primer paso es cuando Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? No es que Jesús no podía hacer el milagro sin que tuvieran pan o peces, sino que Jesús siempre espera que nosotros hagamos lo que está a nuestro alcance y luego Él va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. O sea, que Él espera que nosotros hagamos lo posible para Él hacer lo imposible. Él espera que nosotros entreguemos de lo poco que tenemos para entonces Él multiplicarlo. Miremos la ley de la siembra y la cosecha, que dice que si no siembras, no cosechas. A veces nosotros queremos prosperidad financiera, pero no damos de lo poco que ya tenemos. La palabra dice en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nosotros damos, aunque sea de lo poco que tenemos, la promesa de Dios es fiel.
dice que Él va a multiplicar hasta que sobreabunde. Pero muchas veces nosotros esperamos la multiplicación primero para entonces poder dar algo a Dios. Pero Dios no trabaja de esa manera. Este principio es evidente no solo en este milagro que hizo Jesús, sino en todos los milagros que Jesús hacía. Miremos, por ejemplo, cuando Jesús convierte el agua en vino. Primeramente, Él manda que le traigan recipientes llenos de agua. Y de acuerdo al agua que le llevaron, entonces Él les convierte esa agua en vino. O sea que Él les dio conforme su fe. Él esperó que le llevaran los recipientes con agua para entonces Él hacer aquello que era imposible, el milagro de convertir el agua en vino. El segundo paso que yo quiero que notemos es cuando los discípulos obedecen al mandato de Jesús. Jesús les ordenó que vayan y sienten a la gente en grupos. Los discípulos actuaron en obediencia, actuaron en fe, ya que el milagro aún no había sucedido. Cuando nosotros queremos algo de parte de Dios, es necesario que primeramente lo creamos, que confiemos en que Él lo va a hacer. La palabra nos dice, llamando las cosas que no son como si fuesen. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que Dios espera que demos pasos por fe, ya que nosotros vivimos por fe y no por vista. De igual manera, Él espera que caminemos en obediencia a su palabra. Aun cuando nosotros no sabemos qué es lo que Él va a hacer, sino que nosotros obedezcamos y confiemos en que Él hará algo maravilloso. Los discípulos no sabían lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, ellos obedecieron y actuaron de acuerdo a lo que Jesús les mandó hacer. El tercer punto es que Jesús dio gracias y bendijo los alimentos antes que fuesen multiplicados. Jesús no esperó que sucediera el milagro para dar gracias. Él dio gracias por lo que tenía en ese momento y bendijo lo que estaba por su. No nos enfoquemos en lo que no tenemos, en lo que nos falta, sino miremos y enfoquémonos en lo que sí tenemos para entregarle a Él, para que Él pueda multiplicarlo. Dios toma lo poco, lo pequeño, aquello que para nosotros parece insignificante, para hacer maravillas. El Señor se digna al tomar de lo nuestro. Él lo bendice, lo aumenta abundantemente y vuelve a ponerlo en nuestras manos para que podamos llevarlo delante de las multitudes que están necesitadas. Notemos que Jesús multiplica el pan y los peces que los discípulos le llevaron y luego Él va y los vuelve a poner en sus manos para que sean ellos que repartan a la gente. Jesús nos bendice a nosotros para que podamos nosotros bendecir a los demás.
Lo que tú inviertes, Dios te lo multiplica. ¿Qué es lo que puedes dar hoy? ¿Puedes ayudar a alguien que está necesitado? ¿A ti te ha bendecido Dios abundantemente para que puedas bendecir a alguien más? Quizá lo que tú puedas entregar es más tiempo a Dios o un corazón más agradecido por sus providencias, por aquello que Él ahora mismo ya te ha dado. Quizá nos hemos enfocado en lo que nos hace falta, de manera que hemos ignorado las bendiciones que Dios ya nos dio en nuestras vidas. Quizá puedas llevar sacrificio de alabanza al Señor, o llevar su palabra a alguien más. Dios toma nuestras palabras que parecen ser simples y Él hace que el Espíritu Santo nos inspire y Él convierte nuestras palabras simples en palabras poderosas. Él pone palabras de aliento, palabras de esperanza en nuestras bocas, de manera que las palabras que salen de nuestra boca lleven salvación al oyente. Tenemos que saber que el poder siempre está en Dios y no en nosotros. No se trata de quién yo soy o de lo mucho que yo pueda hacer o dar al Señor, sino que cuando yo entrego algo a Dios de corazón, por más insignificante que parezca, el Señor lo toma, lo bendice y lo multiplica de manera que llega a ser bendición. Dios muestra su amor y su misericordia hacia nosotros al querer utilizarnos, utilizar lo que somos y lo que tenemos para llevar a cabo su obra. Quizá tú aún no has entregado tu corazón a Dios y Dios está esperando que lo hagas. No importa la condición en la que esté tu corazón en este momento. Aun cuando lo único que tengas en tu corazón es dolor, angustia, quizá tengas un corazón quebrantado. Pero si tú lo entregas a Dios, Él puede tomarlo y hacer que en Él abunde el amor. Dios puede sanarlo, Él puede restaurarlo, de manera que abunde en ti su gracia. Dios quiere bendecirte, Él quiere multiplicar las bendiciones en tu vida. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Este Dios es el mismo Dios que multiplicó el pan y los peces, de manera que se saciaron todos los que estaban allí. Él proveyó suficiente para que todos se saciaran y proveyó en abundancia, porque la palabra dice que sobraron 12 cestas de pan. Cuando Dios nos da, cuando Él nos bendice de manera abundante. Él abre las ventanas de los cielos para derramar de su bendición. Pero Él espera que nosotros le entreguemos lo que tenemos. Que nosotros demos pasos en fe y en obediencia a su palabra. Y seamos personas agradecidas por lo que ya tenemos. Y que empecemos a bendecir aquello que Él hará en nuestras vidas, confiando que Dios nos dará siempre conforme a nuestra necesidad. Que Dios se encarga no solamente de lo espiritual, sino también de lo físico y de lo material. Confiamos en ese Dios que multiplica, en ese Dios que bendice abundantemente. Cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, entonces Él nos bendice a nosotros para que nosotros también podamos bendecir a los demás.